Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Daniel Kilof y te doy la bienvenida a Importación 360, el podcast para que importes y vendas como los cracks. En este programa voy a recibir a verdaderos rockstars que vendrán a conversar sobre todo lo que una empresa necesita para importar y vender productos sin complicaciones y todo lo que viene después. Proveedores, aduanas, impuestos, regulaciones, marketing, contabilidad, ventas y mucho más. Pero antes de empezar, te invito a seguirnos con la opción seguir y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio y además apoyes el programa. Comencemos. Hoy tenemos en el programa a un crack en el que recientemente hicimos un proyecto que ya contaremos más adelante. Juan Valderrama es Country Manager para Colombia y Centroamérica en Follow Up, una empresa chileno-japonesa especializada en el manejo de la experiencia de consumidores en retail. Trabajan con más de 12.000 tiendas a nivel mundial, con operación directa en más de 8 países y trabajando con miles de usuarios. Lo invité para conversar sobre los desafíos de importar a países en donde no tienes oficina propia. Bienvenido a Importación 360, Juan, ¿cómo estás? Hola Daniel, todo muy bien, muchas gracias por el espacio. No, de nada. Juan, en pocas palabras, por favor cuéntanos qué hacen en Follow Up y en particular los elementos físicos que requieren importar para el desarrollo de su servicio. Listo, claro que sí. Entonces, como ya lo mencionaste, nosotros somos una empresa de inteligencia de negocios que busca, a través de la implementación de diferentes herramientas tecnológicas, poder ayudarle a nuestros clientes a entender la experiencia de los consumidores dentro de sus puntos de ventas para que después podamos optimizar y rentabilizar cada uno de estos, ¿sí? Nosotros a través de unos sensores estereográficos, sensores de conteo que traemos o que tenemos desde Suiza, capturamos toda la información de tráfico de las personas que entran a las tiendas para llevar eso a nuestra plataforma y empezar a hacer todo un proceso de consultoría y entendimiento de los datos para poder lograr nuestro objetivo que te mencionaba al principio. O sea, en el fondo lo que ustedes llevan físicamente a los países son sensores, estos sensores que tú comentas. Exacto, sí, son unos sensores chiquitos, son sensores estereográficos con dos lentes que están diseñados especialmente para capturar ese tráfico dentro de las tiendas. O sea, entenderíamos que el servicio de follow-up no se puede prestar en un país nuevo si no hay sensores físicos en ese país. Exactamente, ese es uno de los grandes retos que hemos tenido nosotros, por ejemplo, al operar desde Centroamérica, porque pues en Panamá tenemos nuestra oficina, pero operamos en otros países y debemos llevar los activos a los otros países. Tenemos software, pero la parte del hardware, que son los sensores, son fundamentales para nuestro negocio. Entonces, Juan, para introducir a la gente de este proyecto que yo mencioné al comienzo, si nos puedes dar un poco de contexto de lo que fue ese proyecto para después empezar a conversar de él. Bueno, nosotros estamos ya hace un tiempo haciendo una expansión internacional desde varias de nuestras oficinas, buscando diferentes mercados objetivos, y desde hace yo creo que unos 2 años estábamos negociando con un cliente muy grande, probablemente los más grandes del mundo en calzado. Tienen creo que más de 1.000 tiendas a nivel mundial y justamente estaban con un gran de pronto competidor dentro de este mercado, y dentro de esas negociaciones logramos que hace unos 8 meses pudiéramos empezar a traer las tiendas que ellos tienen de toda la parte que es Centroamérica, las islas, pues todo lo que son las Antillas y unas de Sudamérica a nuestro negocio. Entonces nuestro reto básicamente fue durante varios meses trabajando en conjunto poder implementar más de 420 tiendas en el menor tiempo posible para que ellos duraran el menor tiempo posible pues en esa transición, en más de creo que fueron 18 o 20 países, y todo operarlo desde nuestra oficina en Colombia para intentar hacer todo el proceso de los países de Sudamérica, y desde nuestra oficina en Panamá para hacer todo el proceso con las tiendas de Centroamérica y de las Antillas. Entonces era básicamente traer sensores de Suiza, que son pues nuestros fabricantes, traerlos a nuestras oficinas y distribuir toda esa cantidad de sensores, obviamente al menor costo posible, en todos estos países y en todas estas tiendas, e instalar después. Entonces, cuando ustedes están en esta negociación, este cliente les dice, quiero instalar, o sea, quiero su servicio en estos
países. ¿En algún momento conversaron del punto logístico o ellos te dijeron simplemente resuélvelo, no es tema mío? Sí, definitivamente, pues la negociación nunca tocó el tema de la importación porque es una responsabilidad nuestra, y creo que una de las grandes lecciones que aprendimos dentro de todo este proceso, que era muy a contrarreloj, es siempre considerar eso. Nunca lo tocamos como tal, siempre fue nuestra responsabilidad. Habíamos hecho otro tipo de procesos de importación que eran más sencillos, y de pronto por nuestra inexperiencia, pues es la primera vez que hacíamos algo tan gigante a gran escala en varios países, nunca creo que lo trabajamos de la manera en la que estos temas se deberían trabajar, porque son bastante particulares y tienen mucho detalle que hay que entender, y más siendo 18 países con 18 maneras diferentes de recibir los productos y de trabajarlos. Entonces sí, nunca lo tocamos y era nuestra responsabilidad 100% hacerlo, y fue uno de los temas más importantes y retadores de esto: cómo logramos incorporar toda esta estructura de costos nueva a nuestro proyecto, y que el proyecto siga siendo igual de atractivo. Y al final, después de mucho trabajarlo, pues se logró. O sea, en el fondo el resumen es que llegó este cliente, le dijo necesito que me pongan el servicio, o sea, que me presten el servicio en distintos países, y como dijimos al principio de la conversación, como se necesitan sensores físicos, fue desafío de fondo de follow-up, incorporar, internar esos sensores en diferentes países, y tu cliente dijo, velo tú, es tu problema. Y en ese momento donde te dicen eso, ¿qué pensaron? ¿Se lo tomaron como un desafío? ¿O en algún momento pensaron, oye, como no tenemos oficina no se puede hacer? Sí, ahí te añado algo, aparte de todo ese escenario que ya era muy retador porque era nuestra responsabilidad cumplir con las importaciones, no la del cliente. Había un tema de contrarreloj. Ellos también tenían un contrato con el otro proveedor y se iba a acabar, entonces nuestro reto era lograr empalmar perfecto para que el cliente nunca se quedara sin conteo, ¿cierto? Entonces ese era un tema muy importante. Con respecto a la otra pregunta que me mencionabas, se me pasó, Daniel, ¿cuál era? No, que en el fondo te preguntaba, cuando ustedes se enfrentan a este reto, ¿ustedes dijeron, bueno, lo vamos a resolver? ¿O dijeron, oye, según nuestra experiencia, yo tengo oficinas solamente en 3 países formal, donde tengo una empresa, en el fondo tengo un RUT o RUC, entonces ahí se puede importar? Entonces dijeron, oye, no lo podemos hacer, o dijeron, lo vamos a resolver. ¿Cómo fue esa sensación de tener que llevar sensores a países donde no tenían presencia física? Va, listo. Entonces nosotros, digamos que ahí cuando cerramos el negocio ya teníamos que empezar a gestionar todo, pues al ser algo tan nuevo para nosotros y que lo habíamos manejado de otras maneras a menor escala, pues pensamos que se iba a poder manejar de la misma manera en la que hemos manejado todo, entrando los sensores de una manera muy sencilla, con mucha participación del cliente, y ya, ¿cierto? Cuando empezamos a tener las primeras conversaciones ya con el cliente para empezar a entrar los sensores, nos dimos cuenta que la forma de entrar los sensores, por la cantidad, por el tamaño, por la seriedad de la empresa, por muchos motivos, no iba a ser tan práctico o tan sencillo como en el pasado había sido. Y logramos o intentamos conversar y negociar con el cliente durante varios espacios, pero entendíamos mucho el punto de vista de ellos también, de no podían ayudarnos más de lo que estaban haciendo, y ahí fue donde empezamos como a entender que esto era un tema que no podíamos manejar de la manera normal en la que hemos manejado todo, y que necesitábamos buscar una ayuda para resolver este tema, porque teníamos, como te mencionaba anteriormente, el tiempo en contra nuestro, ¿cierto? Teníamos que cumplir una promesa de valor frente al cliente, y teníamos un escenario muy complejo con 420 sensores, que es un pedido muy grande que teníamos que saber gestionar, porque los sensores ya estaban viniendo a las oficinas nuestras de Suiza. Entonces ahí fue donde nos dimos cuenta que con lo que nosotros habíamos conocido no podíamos gestionar este tipo de situaciones tan complejas, y que requeríamos obviamente un partner en este proyecto para poder sacar estas instalaciones en 18 países, donde en 12 nunca habíamos instalado un solo sensor. Estamos hablando de San Kitts, Islas Vírgenes, entre otras. Y entonces ustedes dicen, ok, vamos a hacer este proceso. Cuando buscaba este partner, que ya dijimos que somos nosotros,
cómo se fueron sintiendo? O sea, ¿les fue dando confianza en lo que se iba a realizar o en algún momento tuvieron duda de que se iba a poder lograr? A ver, lo más importante cuando conseguimos el partner fue que nos explicó muchas cosas que nosotros no sabíamos y nunca habíamos tenido que manejar, ¿cierto? Empezar a entender el modelo de comercializadoras, empezar a entender modelos de brokers, eso era algo que nosotros en el día a día no habíamos tenido que gestionar de esa manera, entonces creo que fue lo primero que hicimos y fue fundamental y lo que nos dio mucha confianza de listo, hagamos este proyecto con esta persona, con este partner, porque al final al principio fue muy informal, ¿cierto? Fue como, vengan, yo creo que los puedo ayudar, yo conozco el tema, listo, conversemos, cómo se hace esto, y fuimos desarrollando la relación hasta que se volvió un negocio. Entonces la base de esto fue que al explicarnos el proceso detallado y nosotros poder entender que esto era más complejo de lo que teníamos mapeado, nos generó mucha confianza para avanzar por el negocio. Obviamente después, cuando empezamos todos a entender el negocio a detalle, empezamos a buscar cada vez más información, siempre existieron dudas. ¿Por qué? Porque es un proceso donde no teníamos ninguna otra opinión más allá que la de nuestro partner, entonces había que confiar, pero muchas veces uno buscando rentabilizar, agilizar tiempos, pues sí, se llegan a generar esos temas de dudas, pero al final la base de todo el negocio y lo que permitió poder hacer estas exportaciones y este proyecto tan grande fue que al principio, de una manera muy informal y como buscando apoyarnos, se nos hizo una explicación del proceso y eso nos llevó a que se hiciera un negocio como el que hicimos. O sea, lo que tú dirías es que la información y la explicación en un proceso de exportación e importación es clave para generar confianza. En nuestro caso fue fundamental porque nos encontramos con un escenario tan nuevo y tan complejo, creo yo, porque eran 18 países, cada uno con sus condiciones, que sí, que al aclarar muy bien las fases, me acuerdo mucho que nosotros tuvimos una actividad como con unas tablas de entender los diferentes pasos que tiene la importación, la exportación, quién es el responsable en cada uno. Eso primero nos enseñó mucho y ya entendimos, y cuando pues, a futuro vengamos a hacer más importaciones ya sabemos cómo es el proceso, pero sí fue clave para poder decir listo, estamos claros en el proceso, estamos lidiando o conversando con un equipo muy capaz para este proyecto porque no era fácil. Empecemos a ver entonces esto, cuánto nos va a costar y qué tenemos que hacer para implementarlo lo más rápido posible. Creo que sí es clave que uno pueda recibir esas explicaciones. Entonces, en el fondo, para la gente que hoy día está pensando en generar operación en otros países, no necesita entonces una oficina necesariamente, y sí tú le recomendarías tomar un partner que realmente sea, que lo que dice la palabra, partner, y no simplemente el que le mande costo y lo vaya explicando. Exactamente. O sea, en el fondo se puede hacer una operación afuera. Claro, en nuestros casos, en este tipo de empresas que estamos constantemente enviando activos, dispositivos a muchos países, y donde en esos países no hay necesidad de tener una oficina como tal, un offshore allá, porque es una operación muy chiquita. Por ejemplo, tenemos islas donde tenemos 4 o 5 sensores, no amerita tener eso. Es fundamental tener este partner, y no lo veo como un proveedor, sino al principio mencioné la palabra partner porque era una especie de consultoría también. Nosotros teníamos muchos espacios, me acuerdo, donde yo los llamaba y era a resolver dudas, ¿sí? No era como solo hablar del negocio, sino a resolver dudas del proceso, del mundo, de las importaciones y exportaciones, y siempre estuvieron ahí. Entonces sí, creo que es clave tener un partner que sepa y sea experto en estos temas. Si la empresa requiere muchos de estos procesos, porque le permite a uno escalar de pronto de una manera menos costosa, y puede uno mirar más allá de lo que tiene en el territorio donde está operando, y no nos da, y le permite a uno tirarse y que no le dé miedo, porque pues hay alguien que le va a ayudar a uno a llevar todo eso allá y a que se pueda generar un servicio que genere valor allá en esos países de una manera práctica. Ahora, cuando ustedes estaban pensando en este proceso al comienzo, qué errores cometieron y que te gustaría compartir para que a alguien no le ocurra si estuviese en un proyecto de expandirse a otros países? Yo creo que el primer error fue haber
localizado a nuestro partner después de haber tenido tantas conversaciones con el cliente. Creo que era importante ya haber localizado a un partner y haber hecho la conversación con el cliente, porque ahí el cliente también empezó a tener algunas preocupaciones porque vio algunas dudas en nosotros normales de un proyecto tan grande y nuevo. Entonces creo que ese fue el primer como oportunidad de mejora que hay para... O sea, en el fondo, ustedes conversaban del negocio, pero la logística totalmente fuera de la tabla de conversación. Exactamente. O lo pensábamos tan sencillo que sí, no lo incorporamos como incorporamos otro tipo de conversaciones con el cliente, como la negociación del precio del servicio, entre otros. Entonces sí, no lo tuvimos como en consideración, y creo que eso es como la primera gran lección que nos queda, y es en estos proyectos que nos va a pasar mucho ahora, debemos siempre tener un espacio con nuestro partner de importaciones y exportaciones para poder llegar muy claros al cliente y saber muy bien cómo manejar este tipo de procesos desde el momento cero, creo yo. ¿Y algún otro error que nos pudiese compartir? Sí, estoy pensando. Bueno, yo creo que no un error, pero como un aprendizaje que tuvimos, es saber lidiar con tantas culturas. Creo que éramos muchas personas de muchos países con formas de trabajar muy diferentes, poniéndonos de acuerdo. Entonces creo que eso fue una gran lección. Creo que aprendimos mucho con todas las personas con las que tuvimos contacto. Entonces creo que eso no lo veo como un error, sino como un aprendizaje de hay que saberse adaptar muy bien y tener claro cómo trabajar con diferentes culturas para que todo pueda avanzar. El mayor reto fue la comunicación entre las partes. Este proceso, según yo veo, cuando se está ejecutando, requiere mucha atención y disponibilidad, y creo que muchas veces fallamos en los medios que usábamos para comunicarnos. Creo que ese fue el mayor error. Y creo que eso es algo que hay que aprender. Hay que entender muy bien en estos proyectos quiénes son los involucrados, quién es el responsable de cada proceso, y dejar eso muy bien delimitado, creo yo. Usted es el responsable de la exportación, usted es el responsable de la importación, yo soy el encargado de, no sé, del siguiente paso, bla, bla. Pero creo que sí es importante definir responsables y definir las formas de comunicarnos, porque hay momentos, según lo que vi, que requieren de respuestas inmediatas. Y creo que muchas veces por X o Y motivo no las conseguíamos. Entonces creo que eso es un gran aprendizaje también. Ahora te hago una pregunta, no es tan relacionada a la importación. Tú hablas mucho de la cultura. Ustedes ya ingresaron los sensores a los países. Y podemos decir que el partner fue CES, no te preocupes, es auspiciado del programa, así que podemos hablar de CES como partner. No es problema. Ahora, ¿cómo ustedes? Porque la idea es que alguien esté pensando en una operación, no importa, puede ser un servicio, un producto, entra a diferentes países. ¿Cómo ustedes lidian con esa cultura de diferentes países? ¿Cómo llevan la parte comercial? ¿Qué problemas tienen cuando, como dices tú, un país trabaja de una forma, de otra forma, más allá de la parte de importación? Sí, yo creo que lo que hemos aprendido desde Follow Up es que manejamos diferentes países y clientes en diferentes países. La base creo que está en definir muy bien la metodología de trabajo, ¿cierto? ¿Quién es de la estructura? ¿Quiénes son los responsables de las tareas? ¿Qué procesos tenemos asociados a este proyecto? ¿Y qué herramientas vamos a utilizar para la gestión de estos procesos? Entonces creo que cuando uno delimita muy bien esa metodología de trabajo con esos tres enfoques, la cultura lo único que va a hacer ahí es enseñarnos o como permearnos a todos de las diferentes formas de trabajar, pero no va a afectar de ninguna manera, no va a generar ningún reproceso, ya que la base del proyecto, que es la estructura, los procesos y las herramientas, están correctamente definidos. Entonces eso es como lo que hemos aprendido e intentado trabajar con nuestros clientes al estar en varios países regados. O sea, en el fondo el consejo es, si bien las culturas son diferentes, es tratar de hacer un proceso lo más específico posible para que una posible diferencia de cultura no afecte en la ejecución del proyecto. Exacto, y eso es lo que, lo planteo desde nuestra experiencia empírica en este tipo de situaciones. Por ejemplo, en el caso que tuvimos de instalar en 420 tiendas en 18 países. Es establecer una metodología de trabajo
donde todos estemos muy claros y que nos permita ejecutar. Entonces, ya tiene el proceso, ya están ejecutando. ¿Cómo el tema de la postventa? Porque yo, en el fondo, vamos a suponer que ustedes u otro persona quiere empezar a exportar un producto, quiere venderlo ahí, pero no está ahí físicamente, ¿no es cierto? No hay un teléfono de follow-up en, no sé, en las islas San Kitts. Sí. ¿Cómo ustedes le dan ese soporte de postventa cuando no están ahí? Y con una serie de cantidad de países que no están, porque ustedes están en 8 países, muchas tiendas, pero oficinas tienen solamente 3. Claro, mira, nosotros tenemos diferentes formas. Creo que cuando ya uno logra entrar los 4, es que el problema o el reto que tuvimos al principio era que teníamos que entrar cajas de valor grande a los países. No era tan práctico enviar una caja de $30,000, no sé, a una ciudad, a un país de estos, porque requiere un proceso muy complejo, y creo que ahí fue el reto y esa fue la clave de tener nuestro partner, que fue el que nos ayudó a entrar cajas grandes y conseguir comercializadoras que nos apoyaran a entrarlas allá. Eso fue lo que permitió que el proyecto funcionara. Ya la postventa, cuando uno está ejecutando, nosotros tenemos 2 tipos de modelos. Uno, donde el cliente nos permite, en algunos países donde es grande, tener sensores nuestros para poder generar esa postventa, y le damos un stock muy, muy chiquito de 10 sensores para poder gestionar dependiendo de la cantidad de tiendas que tenga, y eso se deja pactado y permanece así. Pero también, pues ya como la postventa es un poco más sencilla, ya que no tengo que enviar 50 o 60 sensores como fue al principio, sino que envío 2, pues ya tenemos, también por lo que hemos aprendido con nuestro partner, modelos muy sencillos de enviar por FedEx, por Courier, y gestionar, digamos que esto mucho más práctico, ¿sí? Entonces el reto fue las grandes cantidades, ya la postventa la manejamos de sus 2 enfoques y se vuelve muy práctico. Ahora, si hubiese un problema físico, o sea, en el fondo el sensor está malo, yo le mandé un producto del país A al país B y tiene problemas, ¿ustedes cómo resuelven si hay que hacer algo físico en el destino? Claro, eso ha sido todo un reto con este proyecto, porque proveer el servicio técnico en algunas islas que nos ha tocado no es sencillo, pero previo al proyecto sí fue algo que hicimos muy bien. Digamos que nos alineamos en buscar proveedores en cada uno de estos países y establecer relaciones comerciales con ellos previo a empezar el proyecto. Entonces, antes de empezar todo el tema de importaciones, uno de los temas que sí consideramos en nuestra negociación, porque tenemos experiencia en eso, es algo que manejamos, es hay que buscar proveedores con estas condiciones que puedan instalar este tipo de dispositivos, que hablen inglés o español, ¿cierto? Porque también teníamos países donde no hablaban ninguno de los dos, entonces era difícil. Y bajo esos parámetros sí hicimos una investigación previa, tuvimos unas semanas o unos meses trabajando en eso, y nos preparamos bien con los proveedores. Entonces lo que hicimos fue establecer una red de proveedores aliados que tenemos pactado con ellos tiempos con los cuales necesitamos poder ejecutar los diferentes proyectos, y hicimos todo un proceso de presentación de nuestro negocio, de capacitación de nuestro negocio, de pruebas de las instalaciones y pues de seguimiento a lo que están haciendo. Entonces actualmente contamos con proveedores en los 18 países donde tenemos operación con este cliente, por ejemplo, y tenemos pactado tiempos y tipos de servicio que queremos ejecutar. Entonces, en resumen, si uno quiere operar en un país y no tiene presencia, no está obligado a poner una oficina propia, porque hoy día si tú consigues un partner logístico, un partner en destino que te actúe como representante, que puede ser para un servicio técnico o una bodega para recibir devoluciones, lo que sea, se puede. En el fondo ese es como el mensaje de incentivo, o sea, se puede abrir operación sin tener que hacer toda la parte legal en un comienzo de oficina propia. Y hoy me imagino yo que ustedes dirán o piensan que si hay un país que empieza a crecer mucho, valorarán poner la oficina propia. Exacto, yo creo que nos dimos cuenta de eso y aprendimos muchísimo de esa experiencia, y creo que le perdimos mucho el miedo a crecer más rápido. Muchas veces uno
se queda estructurándose mucho localmente para salir después a otro país muy fuerte. Creo que con esta experiencia, por lo menos en nuestro negocio y nuestro nicho, sí es posible, y creo que uno siempre debe pensar en su negocio global y buscar diferentes posibilidades para que el negocio sea global. Algunas veces puede ser por distribución digital y ya, otras veces puede ser poniendo la oficina como tal. Nosotros, a través de este partner y de nuestros proveedores, nuestra red de proveedores a distancia, pudimos empezar a operar tiendas en ciudades, en países e islas donde pues nunca habíamos, creo que ni siquiera pensado operar. O sea, nunca pensamos poder tener islas en Curazao, en Trinidad y Tobago, porque teníamos ese miedo. ¿Cómo llevo? O sea, ¿cómo se hace? ¿Sí? Y creo que este proyecto tan grande nos obligó a pensar más allá, y siempre fue bueno tener ese partner que pensara más allá con nosotros y buscara diferentes soluciones, también apoyándonos mucho en nuestra rentabilidad, y creo que eso fue muy interesante. La franqueza que manejamos en el proceso fue muy interesante, y creo que nuestro partner también estuvo muy consciente de mantener nuestra rentabilidad y nos permitió ejecutar todo bajo las expectativas de ambas partes muy bien. Sí, yo creo que ahí tú tocas un punto muy relevante, que en realidad es a nivel de negocio, que es lo de la confianza. En logística, exacto, muchas veces se da que no es un tema que los clientes o proveedores manejen con tanto detalle, y muchas veces puede pasar de que lo que el logístico dice, por decirlo de una forma, tú terminas creyéndole, como te podría pasar, no sé, a ti el doctor te dice una cosa, tú le crees porque tú lo respetas y le crees lo que te va a decir. Entonces, eso que dices tú de la confianza en proyectos logísticos, y por más que sea este proyecto muy grande y tú puedes traerte un contenedor a tu bodega de importación de China, algo muy básico, para la confianza para mí es clave para desarrollar estas relaciones de largo plazo. De acuerdo, y lo toco desde dos temas. Primero, como lo mencionaba anteriormente, el hecho de habernos explicado el proceso tan claro generó una confianza que después nos llevó como a un siguiente nivel, que fue ya poder ser muy transparentes en cualquier tipo de comunicación, ¿cierto? Y también desde mi punto de vista, que pues, fui el encargado como de manejar este proyecto, de que se ejecutara de la manera correcta, pues yo tenía mis desconfianzas porque era un proceso que no conocía y que sé que es muy delicado y que hay que hacerlo muy bien, ¿sí? Es decir, un proceso de importación en un país, uno tiene que tener muy bien todos los documentos, pagar lo que toca pagar, avisarle a las entidades que toca avisarle. Entonces era un proceso que requería de mucha confianza, porque no podíamos tener ninguna zona gris, porque somos una empresa que opera 100% bien, ¿cierto? Es nuestra prioridad. Entonces siempre uno oye historias y cosas de formas de manejar las importaciones para volverlo más práctico, mejor, más rentable. Nuestro objetivo acá era hacerlo de la manera más rentable, pero de la manera pues bien, y creo que esa confianza que tuvimos desde el momento cero nos permitió ser muy francos y entender y gestionar un proceso, y que nosotros tuviéramos tranquilidad en que lo que estábamos haciendo estaba bien y que nuestra empresa iba a cumplir con todo, porque al final lo único que queríamos era tener nuestro sensor operando allá para generarle valor al cliente de la manera en la que tocara llevarlo bien. Oye, Juan, ¿tú sabes lo que es un cagazo? En Chile, lo decimos en Chile, un cagazo. No sé qué es eso. Bueno, un cagazo es cuando uno comete un error, pero uno grande. Sí. Uno se manda un cagazo y dice, me mandé una macana, me mandé sí, con un error gigante. Bueno, en toda tu experiencia, no solo este proyecto, en general, en tu experiencia laboral, profesional, ¿alguna vez te han mandado un cagazo grande y que te gustaría compartir? ¿Me puedes responder o no? No es obligación. Sí, claro, obvio. Me pasó con importaciones. Estábamos abriendo una operación, hace un tiempo abrimos una operación en México, ¿cierto? Donde la relación en México pues funcionó un poquito diferente porque estamos empezando el negocio, y creo que me habían repetido varias veces dentro de todo el boleo que hay en el día a día. Boleo es como el corre acá, como el... Sí. Me habían dado como unas instrucciones muy claras de cómo tenía que yo enviar las facturas hacia nuestra empresa en México para poder cruzar contablemente todo bien, ¿cierto? Y dentro de eso yo
mandé bien la factura o como no solicité bien lo que se requería, se enviaron las facturas con otros datos de otra empresa nuestra, que es la que nos apoya en varios temas, y la empresa en México entró esos sensores con esa factura, por lo tanto la relación queda con otra empresa y quedaron bloqueados durante un tiempo los sensores mientras se resolvía como la situación, ¿cierto? Como cómo hacemos contablemente, esto no se tenía que haber hecho así, cómo corregimos, hay que entender cómo funciona la contabilidad y el mundo en México, ¿cierto? Como todo el tema de importaciones allá, entonces fue un cagazo, acá le decimos cagadota porque teníamos un proyecto, eran 200 sensores, teníamos un proyecto grandísimo con un cliente instalar 140 en el menor tiempo posible y estábamos parados simplemente por un tema de una factura que yo hice mal, que yo no pedí bien las cosas, pasé por el afán y después cuando intentamos cruzar fue como esto no se puede cruzar tan fácil porque no se hizo bien. Y ahí obviamente recibí bastante feedback, muy buen feedback para corregir y saqué más lecciones de todo este tema que no ha sido nada sencillo, de verdad. Lidiar con activos es un reto, pero es muy interesante ver que al final todo se puede hacer. Oye, Juan, para ir terminando, nosotros tenemos una sección que se llama Lo que realmente importa. Hemos hablado de varios temas hoy día, muy interesantes, pero hay una empresa que quiere empezar a abrir operaciones en otros países, se quiere internacionalizar. Si tú tuvieras que darle un solo consejo, el más importante que le daría, ¿cuál sería? A una empresa que se va a expandir, lo que quiere expandirse internacionalmente, ¿cuál sería? Como en este contexto en el que estamos conversando, yo creo que lo más importante es asesorarse bien. Creo que uno muchas veces cuando empieza proyectos, obviamente, y más si uno está buscando abrirse en otros mercados o en otros países, siempre cuida mucho la plata. No hay que gastar tanto en esto, intentemos hacerlo internamente, busquemos cómo solucionar, llamemos a tal, investígate con un conocido, ¿sí? Pero creo que eso obviamente pues, puede llegar a funcionar en algunos casos, pero lo más importante creo yo es estar bien asesorado, si es necesario pagar un poco más por entender, por tener ese apoyo que nos permita mejorar la relación con el cliente y que nos permita crecer más rápido. Creo que es una inversión que merece hacerse porque después se va a ver retribuida. Yo ya puedo decirle a mi cliente que me faltan, que me dé 600 tiendas más. Oiga, ya puedo instalar en las otras 600, dígame, ya sé cuánto me cuesta, ya tengo a la persona, ya sé cómo es el proceso, ya sé cómo comunicarme, entonces ya entiendo y hacemos la inversión y sabemos cómo gestionar. Entonces creo que muchas veces hay que invertir en este tipo de asesorías para que todo salga mucho más rápido y estemos nosotros los que estamos en el negocio enfocados en lo que es, en cómo generarle valor al cliente, mientras este equipo especialista y partner nos apoya en ese proceso que pues no es nuestra especialidad y no tiene por qué serlo. Mi especialidad es que nuestro cliente entienda con nuestras herramientas cómo se comporta su consumidor y llevar eso hacia allá de alguna manera. O sea, como decimos aquí, pastelero a sus pasteles. Exactamente, para mí ese es el mayor aprendizaje, sí. Así es. No, y es tremendo consejo porque muchas veces, como dices tú, las empresas quieren cuidar el dinero, dicen no, ¿para qué voy a gastar un poco más en esto? Y finalmente, otro dicho, lo barato finalmente cuesta caro. Sí, nosotros tuvimos muchos reprocesos que nos costaron dinero que no teníamos presupuestado, planeado, y creo que fue por eso. Toda la parte inicial, como no entendíamos el proceso, la ejecutamos no tan bien. Y después cuando ya teníamos los sensores en los países vimos, podríamos haber hecho esto, esto podría haber sido mejor, que hubiera podido ahorrar. Por ejemplo, los sensores duraron varios días en unas bodegas mientras definíamos qué hacer. Ahí hay un costo que si hubiéramos tenido una asesoría previa, pues no hubiéramos tenido que incurrir, ¿cierto? Porque los sensores hubieran llegado y hubieran tenido un proceso muy claro. Nos llegaron y cuando llegaron no los puedo sacar como yo pensaba. Contrate al asesor y entendamos qué hacer. Y mientras definíamos la metodología y expectativas, tuvimos costos que al final se podrían haber ahorrado y más bien invertido y gestionado para hacer el proceso más rápido. Entonces sí, nuestro objetivo es generar valor en nuestros clientes. Busquemos aliados que nos apoyen a que ese valor llegue allá de alguna manera. Súper.
Juan, si la gente quiere ponerse en contacto contigo o con Follow Up, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? Bueno, ¿por dónde nos pueden contactar? Nosotros tenemos nuestra página web followupcx.co, followupcx.com, donde van a poder encontrar todas nuestras soluciones orientadas al retail. Tenemos diferentes propuestas hacia nuestros clientes para entender cada vez más a sus consumidores. También pueden encontrarnos en LinkedIn, en nuestra página de LinkedIn como Follow Up Customer Experience, donde van a poder ver todas las noticias que ponemos, en la información que ponemos de la industria. Tenemos más de 12.000 tiendas a nivel mundial monitoreadas, entonces estamos constantemente mostrando cómo se está comportando el retail a nivel mundial. ¿Listo? Juan, muchas gracias por estar con nosotros. Fue muy interesante, tocamos varios temas. Así que muchas gracias y todo el éxito en lo que viene para Follow Up y todos sus proyectos globales. Muchas gracias, Daniel, fue un gusto compartir acá contigo este espacio y nos vemos pronto para cosas nuevas que se nos vienen en otros lugares del mundo. ¿Listo? Eso, a conquistar el mundo. ¿Listo? Así es, ya todo es más fácil. Esto es todo por hoy en Importación 360, el podcast para que importes y vendas como los cracks. Este programa está auspiciado por CES.cl. Transporta todo lo que necesitas sin complicaciones con un sistema simple y personalizado que te permitirá hacer tus importaciones en piloto automático. Si quieres saber más, encuéntranos en nuestra página web www.ces.cl. Soy Daniel Kilof y agradezco a Delphi Salva la producción y a Ana en la edición. Y si te gusta el podcast, por favor síguenos con la opción seguir. Nos escuchamos en el próximo episodio.